¿Y si te dijera que el hombre más poderoso de México nunca salió del poder? Estás a punto de descubrir una verdad que pocos se atreven a contar. Una historia que va a cambiar completamente lo que piensas sobre México. Antes de empezar, deja ese like si quieres conocer la verdad, suscríbete al canal para más contenidos explosivos como este, y no olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Imagínate, hace más de 30 años, dentro del Palacio Presidencial de Los Pinos, se tomaban decisiones que aún hoy controlan el destino de millones de personas. ¿Y el hombre detrás de esas decisiones? Él nunca realmente soltó las riendas del poder. Carlos Salinas de Gortari. Solo con escuchar ese nombre, muchos mexicanos sienten un escalofrío en la espalda. Expresidente, manipulador genial, y para muchos, el verdadero dueño de México. Pero espera, porque la historia se vuelve mucho más sombría. Un niño de 12 años muerto durante un juego. Un candidato a la presidencia asesinado misteriosamente. Fortunas que aparecieron de la nada. Conexiones peligrosas que nadie se atreve a mencionar. Luis Donaldo Colosio era el favorito para presidente, hasta ser ejecutado en plena campaña. ¿Coincidencia? ¿Y Manuela? Una niña indígena que trabajaba en la casa de Salinas y murió en circunstancias que hasta hoy nadie logra explicar bien. Hoy vas a saber todo. Los secretos que las élites mexicanas guardan desde hace décadas. Las verdades que pueden derribar gobiernos enteros. Los hilos invisibles que aún hoy mueven al país. Esta no es solo otra historia política más. Es una inmersión en el lado más oscuro del poder. Un viaje que te va a dejar cuestionando todo lo que creías saber sobre corrupción, manipulación y control. Prepárate, porque después de este video, nunca más vas a ver a México de la misma forma. El 18 de diciembre de 1951, en la calle Palenque de la colonia Narvarte en Ciudad de México, 3 niños jugaban a la guerra bajo el sol de la tarde. Carlos Salinas de Gortari tenía apenas 4 años, su hermano Raúl 5, y junto a ellos estaba Gustavo Zapata, de 8 años. Era un juego típico de niños, pero lo que sucedió esa tarde marcaría para siempre el destino de quien décadas después se convertiría en presidente de México. En la casa familiar de los Salinas, una niña indígena de 12 años llamada Manuela trabajaba como empleada doméstica. Era una más de los miles de jóvenes que llegaban del campo a la capital buscando oportunidades. Su historia se perdería para siempre en los archivos policiales como un simple accidente, pero las circunstancias de su muerte generarían sospechas que perseguirían a Carlos Salinas durante toda su vida política. Los niños habían encontrado un rifle calibre .22 en la casa. Según la versión oficial que se mantendría durante décadas, el arma se disparó accidentalmente mientras jugaban. El proyectil alcanzó directamente el rostro de Manuela, quien murió al instante. Sin embargo, las primeras declaraciones de los niños ante las autoridades contaban una historia diferente. Con la inocencia cruel de la infancia, dijeron simplemente, "Ya matamos a Manuela". Esta frase, documentada en los expedientes policiales, reveló una realidad perturbadora. Los niños no parecían haber disparado por accidente, sino que habían ejecutado deliberadamente a la empleada doméstica como parte de su juego de guerra. El caso fue rápidamente clasificado como accidental, pero los investigadores que trabajaron en él nunca quedaron completamente convencidos de esta versión. La familia Salinas de Gortari ya tenía conexiones políticas importantes en aquella época. El padre de Carlos trabajaba en el gobierno y conocía a las personas adecuadas para minimizar el escándalo. El expediente fue archivado discretamente, los medios de comunicación recibieron versiones contradictorias, y el tema quedó enterrado en la burocracia mexicana. Manuela fue sepultada en una tumba sin nombre en un cementerio público. Su familia, campesinos pobres del interior del país, nunca tuvo los recursos ni las conexiones para exigir una investigación más profunda. La niña indígena se convirtió en una estadística más, mientras que el niño de 4 años que había participado en su muerte continuó creciendo en una familia privilegiada. Este incidente no fue solo un episodio aislado de violencia infantil. Representó el primer indicio de una personalidad que no respetaría límites éticos o morales en su búsqueda del poder. La impunidad que rodeó la muerte de Manuela estableció un patrón que se repetiría durante toda la carrera política de Carlos Salinas. Décadas después,
Cuando Salinas se convirtió en una figura política controvertida, periodistas y opositores intentaron investigar este episodio de su infancia. Sin embargo, los archivos habían sido convenientemente perdidos o destruidos, y los testigos habían guardado silencio durante tanto tiempo que ya no querían hablar. El niño que había participado en la muerte de una empleada doméstica crecería para convertirse en uno de los presidentes más poderosos y cuestionados de la historia moderna de México, llevando consigo los secretos más oscuros desde aquella tarde de diciembre de 1951. 37 años después de aquel fatídico diciembre de 1951, Carlos Salinas de Gortari se encontraba en el momento más crucial de su carrera política. La noche del 6 de julio de 1988, México vivía sus elecciones presidenciales más reñidas en décadas. El país esperaba conocer los resultados que definirían su futuro, pero lo que sucedió esa noche se convertiría en uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral mexicana. El sistema de cómputo electrónico, instalado por primera vez para agilizar el conteo de votos, comenzó a mostrar resultados inesperados. Los primeros datos indicaban que Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la coalición opositora Frente Democrático Nacional, llevaba una ventaja considerable sobre Carlos Salinas, el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional. En las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde Manuel Bartlett dirigía el proceso electoral como secretario de Gobernación, la tensión era palpable. Los funcionarios del PRI observaban con incredulidad cómo las pantallas mostraban números que no esperaban ver jamás. Por primera vez en la historia moderna de México, el partido oficial enfrentaba la posibilidad real de perder la presidencia. Entonces, aproximadamente a las 11 de la noche, sucedió lo impensable. Las computadoras que procesaban los votos simplemente dejaron de funcionar. Manuel Bartlett apareció ante los medios de comunicación y pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva de los mexicanos: se cayó el sistema. Esta frase aparentemente técnica ocultaba una realidad mucho más siniestra. Mientras las computadoras permanecían fuera de servicio durante horas cruciales, algo extraordinario estaba sucediendo en los centros de cómputo. Cuando el sistema finalmente se restableció, los resultados habían cambiado dramáticamente. Carlos Salinas aparecía ahora como el ganador con una ventaja suficiente para reclamar la presidencia. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario presidente Lázaro Cárdenas y líder natural de la oposición, denunció inmediatamente el fraude. Sus seguidores se lanzaron a las calles exigiendo un recuento transparente de los votos. Las manifestaciones se extendieron por todo el país, pero el sistema político mexicano había perfeccionado durante décadas los mecanismos para controlar este tipo de crisis. La evidencia de irregularidades era abrumadora. En muchas casillas, especialmente en zonas rurales controladas por el PRI, los resultados mostraban porcentajes imposibles para Salinas. Algunas reportaron votaciones unánimes, algo estadísticamente imposible en cualquier elección democrática. Los observadores internacionales documentaron intimidación sistemática a votantes y representantes de casilla de la oposición. Manuel Bartlett, el hombre que había anunciado la caída del sistema, se convertiría en una figura clave para entender cómo funcionaba realmente el poder en México. Su lealtad inquebrantable al sistema priista y su habilidad para manejar crisis políticas lo convertían en el operador perfecto para este tipo de maniobras. Durante las semanas siguientes al fraude electoral, Bartlett coordinó una campaña mediática para legitimar los resultados. Los paquetes electorales fueron quemados antes de que pudiera realizarse cualquier investigación seria. Los testimonios de irregularidades se perdieron en la burocracia judicial. Los periodistas que intentaron investigar a fondo recibieron amenazas o fueron marginados de sus trabajos. El sistema político mexicano demostró una vez más su capacidad para absorber y neutralizar cualquier desafío a su autoridad. Carlos Salinas tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1988, pero su legitimidad quedó para siempre cuestionada. El niño que había participado en la muerte de Manuela se había convertido en el hombre que robó una elección presidencial. Carlos Salinas de Gortari sabía que necesitaba demostrar su autoridad desde el primer día de su presidencia. Su legitimidad había sido cuestionada por millones de mexicanos que creían firmemente que había robado las elecciones. El nuevo presidente entendía que solo con actos contundentes y espectaculares podría silenciar a sus críticos y consolidar su poder. El 10 de enero de 1989, apenas 40 días después de tomar posesión,
Salinas ordenó una operación que sacudiría los cimientos del sistema político mexicano. A las 5 de la madrugada, cientos de elementos del Ejército y la Policía Federal rodearon la residencia de Joaquín Hernández Galicia, conocido popularmente como La Quina, el líder todopoderoso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La Quina no era un sindicalista cualquiera. Durante décadas había construido un imperio dentro de Petróleos Mexicanos, controlando no solo a los trabajadores petroleros sino también enormes recursos económicos y políticos. Su poder era tan extenso que anteriores presidentes habían preferido negociar con él antes que enfrentarlo directamente. Tenía conexiones en todos los niveles del gobierno y manejaba presupuestos millonarios que utilizaba para mantener su red de influencias. Las acusaciones contra Hernández Galicia incluían asesinato y posesión ilegal de armas de fuego. Sin embargo, todos sabían que estos cargos eran pretextos. El verdadero crimen de La Quina había sido subestimar al nuevo presidente y creer que podría mantener su autonomía como había hecho con administraciones anteriores. Salinas había decidido enviar un mensaje claro a todos los centros de poder en México: las reglas del juego habían cambiado definitivamente. La operación fue ejecutada con precisión militar. Los soldados derribaron las puertas de la residencia utilizando bazucas, un despliegue de fuerza completamente desproporcionado para arrestar a un hombre de 67 años. Las imágenes de La Quina siendo arrastrado en pijama fueron transmitidas por todos los medios de comunicación del país. El mensaje era inequívoco: nadie, sin importar cuán poderoso fuera, estaba por encima de la autoridad presidencial. Pero la demostración de fuerza era solo el primer acto de una transformación más profunda que Salinas tenía planeada para México. Su proyecto económico requería desmantelar el modelo de Estado benefactor que había caracterizado al país durante décadas. Para lograrlo, necesitaba eliminar todos los obstáculos políticos y sindicales que pudieran oponerse a sus reformas. Las privatizaciones comenzaron inmediatamente después del arresto de La Quina. Empresas estatales que habían sido construidas durante décadas de nacionalismo económico fueron vendidas a precios ridículamente bajos a empresarios cercanos al régimen. Teléfonos de México, la aerolínea mexicana, los bancos nacionalizados en 1982. Todos pasaron a manos privadas en operaciones que enriquecieron a unos pocos mientras despojaron al Estado de recursos estratégicos. La modificación de las leyes agrarias representó otro golpe devastador para las clases populares. El artículo 27 constitucional, que garantizaba la redistribución de tierras a los campesinos, fue reformado para permitir la venta de ejidos comunales. Esta medida, presentada como modernización del campo, terminó concentrando la propiedad rural en manos de grandes corporaciones agroindustriales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Estados Unidos y Canadá, coronó este proceso de transformación económica. Salinas vendió el NAFTA como la entrada de México al primer mundo, pero la realidad fue muy diferente. La apertura comercial destruyó la industria nacional, incrementó la dependencia económica y profundizó las desigualdades sociales. Cada una de estas reformas generó enormes oportunidades de corrupción que fueron aprovechadas sistemáticamente por el círculo íntimo del presidente. Detrás de la imagen presidencial impecable que Carlos Salinas proyectaba ante las cámaras, se desarrollaba una vida personal llena de secretos y escándalos que el poder mediático del sistema se encargaba de mantener ocultos. Su matrimonio con Cecilia Oxelli, celebrado en 1972 cuando él apenas tenía 23 años, había sido desde el principio una unión más política que romántica, diseñada para fortalecer su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional. Cecilia provenía de una familia acomodada con conexiones importantes en los círculos empresariales mexicanos. Durante los 6 años de presidencia de su esposo, cumplió meticulosamente su papel de primera dama, apareciendo en eventos oficiales, inaugurando hospitales y escuelas, y manteniendo siempre una sonrisa diplomática que ocultaba la realidad de un matrimonio que se desmoronaba en privado. Los 3 hijos de la pareja crecieron en Los Pinos rodeados de lujos y privilegios, pero también bajo la sombra de un padre obsesionado con el poder y una madre que había aprendido a guardar silencio sobre las infidelidades presidenciales. La familia Salinas Oxelli representaba para los mexicanos la imagen de estabilidad y tradición, pero esta fachada se volvería insostenible una vez que terminara el sexenio presidencial. En 1995, apenas unos meses después de dejar la presidencia, Carlos y Cecilia anunciaron su divorcio.
La separación fue presentada como una decisión mutua y civilizada, pero quienes conocían los círculos íntimos del poder sabían que Cecilia había soportado durante años las aventuras extramatrimoniales de su esposo. El timín del divorcio no era casualidad. Salinas finalmente tenía la libertad de vivir abiertamente con quien realmente deseaba. Ana Paula Gerard había entrado a trabajar en el gabinete económico presidencial como una brillante economista con doctorado en universidades estadounidenses. Su inteligencia y preparación académica la convirtieron rápidamente en una de las asesoras más influyentes del presidente en temas de política económica. Sin embargo, su cercanía profesional con Salinas pronto se transformó en algo mucho más personal e íntimo. Los rumores sobre la relación entre el presidente y su asesora económica circulaban discretamente en los pasillos de Los Pinos, pero ningún medio de comunicación se atrevía a publicar nada al respecto. El poder presidencial en México incluía el control absoluto sobre la información, y los periodistas sabían que investigar la vida privada de Salinas podría costarle sus carreras o algo peor. Ana Paula no solo se convirtió en la amante del presidente, sino también en su confidente más cercana para las decisiones económicas más importantes del sexenio. Esta mezcla de poder político, romance secreto y decisiones gubernamentales creó una situación extraordinariamente peligrosa, donde las políticas públicas podían verse influenciadas por consideraciones personales completamente ajenas al interés nacional. Pero el escándalo más explosivo y persistente de la vida amorosa de Salinas involucraría a una de las actrices más famosas de México. Adela Noriega había conquistado los corazones de millones de mexicanos con sus actuaciones en telenovelas exitosas como Quinceañera y María Isabel. Su belleza natural y su talento actoral la habían convertido en una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional. Los rumores sobre un romance secreto entre el presidente y la actriz comenzaron a circular en los círculos más exclusivos del poder mexicano hacia mediados de su mandato. Las versiones variaban, pero todas coincidían en que Salinas había quedado fascinado con Noriega y había utilizado todo su poder para conquistarla. En el mundo del entretenimiento mexicano, pocas figuras han alcanzado la fama internacional de Luis Miguel. El Sol de México, como era conocido por sus millones de fanáticos, había conquistado escenarios desde Las Vegas hasta Buenos Aires con su voz privilegiada y su presencia magnética. Sin embargo, detrás de los reflectores y las multitudes que coreaban sus canciones, se desarrollaría una historia que mezclaría romance, poder político y uno de los misterios más perturbadores de la farándula latinoamericana. La conexión entre Luis Miguel y la familia presidencial comenzó de manera aparentemente inocente. Cecilia Salinas, la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari, era una joven inteligente y hermosa que había crecido en los círculos más exclusivos de la sociedad mexicana. Como muchas mujeres de su generación, había quedado cautivada por el carisma y el talento del cantante más famoso del país. El romance entre la hija del hombre más poderoso de México y la estrella musical más brillante del momento parecía sacado de una telenovela. Cecilia tenía acceso directo al cantante a través de los eventos oficiales donde Luis Miguel actuaba, y la química entre ambos fue inmediata y evidente para quienes los conocían. Los encuentros secretos se volvieron frecuentes, siempre bajo la discreción absoluta que exigía la posición de ella. Luis Miguel, acostumbrado a conquistar corazones femeninos en todo el continente, encontró en Cecilia algo diferente. No era solo otra admiradora más, sino una mujer sofisticada que entendía los códigos del poder y podía ofrecerle algo que el dinero no podía comprar: acceso directo a las élites políticas más influyentes de México. La relación se intensificó durante los primeros años del sexenio salinista. Luis Miguel comenzó a frecuentar Los Pinos no solo para actuaciones oficiales, sino como invitado personal de la familia presidencial. Su presencia en la residencia oficial se volvió tan común que el personal de seguridad lo conocía perfectamente y le permitía entrar sin mayores protocolos. Sin embargo, esta idílica historia de amor entre la aristocracia política y la realeza musical tomaría un giro siniestro que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Según testimonios que surgirían años después, especialmente las declaraciones explosivas de Jorge Carvajal, una noche en Los Pinos se convertiría en el escenario de una tragedia que sería ocultada con todo el poder del Estado mexicano. La versión de Carvajal, que trabajaba cerca del círculo presidencial, describe una fiesta privada en la residencia oficial donde Luis Miguel había sido invitado como huésped especial. La velada transcurría con normalidad hasta que algo terrible sucedió. Según este testimonio,
El cantante sufrió un colapso repentino y murió esa misma noche, posiblemente por una sobredosis o por causas que nunca fueron investigadas oficialmente. Lo que supuestamente ocurrió después desafía toda lógica y entra en el terreno de las teorías más elaboradas sobre encubrimientos gubernamentales. Carvajal afirma que Carlos Salinas, desesperado por evitar un escándalo que pudiera vincular la muerte de una superestrella internacional con su familia y su administración, orquestó una de las operaciones de encubrimiento más audaces en la historia del poder político mexicano. La solución habría sido tan simple como genial: encontrar un impostor que pudiera sustituir permanentemente a Luis Miguel. Esta teoría, aunque parezca sacada de una película de espías, tiene defensores que señalan cambios evidentes en el comportamiento, la apariencia física y hasta la voz del cantante a partir de cierto momento de su carrera. Los seguidores de esta versión argumentan que el Luis Miguel que continuó actuando después de esa fecha fatídica era un doble profesional, cuidadosamente entrenado para imitar sus gestos, su forma de cantar y su presencia escénica. La familia Salinas de Gortari parecía estar marcada por una maldición que se extendía más allá de las controversias presidenciales. Los hermanos de Carlos, que habían crecido junto a él en aquella casa donde murió Manuela, enfrentarían destinos trágicos que confirmarían las sospechas de quienes creían que la violencia formaba parte del ADN familiar. Raúl Salinas de Gortari había vivido toda su vida a la sombra de su hermano menor, pero nunca se conformó con ser un simple pariente del presidente. Ambicioso y sin escrúpulos, desarrolló una red de negocios turbios que aprovechaba al máximo las conexiones políticas familiares. Su matrimonio con Paulina Castañón lo había conectado con otra familia poderosa del sistema político mexicano, pero esta alianza terminaría en tragedia. El 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Raúl y secretario general del PRI, fue asesinado a balazos en el centro de Ciudad de México. El magnicidio sacudió al sistema político en un momento particularmente delicado, cuando el país se preparaba para la transición presidencial. Las investigaciones inmediatamente señalaron hacia Raúl como el autor intelectual del crimen. Las acusaciones contra el hermano del presidente incluían no solo el asesinato de Ruiz Massieu, sino también operaciones masivas de lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Suiza. Los investigadores descubrieron que Raúl había acumulado una fortuna inexplicable que ascendía a decenas de millones de dólares. Recursos que solo podían provenir del narcotráfico o de la corrupción gubernamental más descarada. En febrero de 1995, Raúl fue arrestado y encarcelado. Su hermano Carlos, ya convertido en expresidente y enfrentando el colapso de su reputación, tomó una decisión desesperada que revelaría la profundidad de los vínculos familiares. Se instaló en una humilde casa de San Bernabé, en Monterrey, e inició una huelga de hambre que duró 36 horas. Las imágenes del expresidente, demacrado y vestido con ropa simple, recorrieron todos los medios de comunicación. Carlos Salinas exigía que se respetaran los derechos humanos de su hermano y denunciaba una supuesta persecución política. La huelga de hambre funcionó como una estrategia mediática brillante que logró generar simpatía hacia la familia y desviar la atención de las evidencias criminales. Raúl permanecería en prisión durante más de una década, pero su liberación eventual confirmaría las sospechas de que en México la justicia tenía precios diferentes según el apellido del acusado. Durante todos esos años, mantuvo el silencio sobre las verdaderas dimensiones de sus actividades criminales y sus conexiones con el narcotráfico. Enrique Salinas de Gortari, el hermano menor de la familia, había elegido un perfil más discreto que sus hermanos famosos. Sin embargo, su alejamiento de los reflectores no lo protegería del destino violento que parecía perseguir a todos los miembros del clan familiar. El 18 de diciembre de 2004, exactamente 53 años después de la muerte de Manuela, Enrique fue encontrado muerto en su automóvil en Huixquilucan, Estado de México. Las circunstancias de su muerte fueron inmediatamente sospechosas. El cuerpo no presentaba heridas de bala ni signos evidentes de violencia, pero había muerto asfixiado. La escena parecía cuidadosamente preparada para simular un suicidio o un accidente, pero los investigadores que conocían la historia familiar sabían que se trataba de un homicidio ejecutado con precisión profesional. El año 1994 marcó el final del sexenio de Carlos Salinas con una serie de eventos que parecían salidos de una novela de realismo mágico. México enfrentaba la peor crisis económica en décadas, el peso se desplomaba diariamente, y millones de familias veían evaporarse sus ahorros en lo que se conocería como el error de diciembre.
Sin embargo, en medio de esta catástrofe financiera, algo completamente inesperado captó la atención de los medios de comunicación y la población mexicana. En los estados del centro y norte del país comenzaron a reportarse avistamientos de una criatura misteriosa que atacaba a animales de granja durante la noche. Los testimonios describían a un ser de aspecto reptiliano, con grandes ojos rojos y colmillos prominentes, que drenaba completamente la sangre de sus víctimas. Los medios de comunicación bautizaron rápidamente a esta criatura como el chupacabras. Las historias sobre el monstruo se extendieron como pólvora por todo el territorio nacional. Cada noche aparecían nuevos reportes de cabras, ovejas y otros animales encontrados sin una gota de sangre, con pequeñas perforaciones en el cuello que supuestamente correspondían a los colmillos de la bestia. Los noticieros dedicaban largos segmentos a estas investigaciones, entrevistando a campesinos aterrorizados y mostrando imágenes de los animales muertos. Para la población mexicana, sumida en la desesperación económica y la incertidumbre política, el chupacabra se convirtió en una distracción perfecta. Las conversaciones en las calles, los mercados y las cantinas giraban en torno al misterioso depredador en lugar de centrarse en la corrupción gubernamental o el colapso del peso mexicano. Los ciudadanos que habían perdido sus empleos o visto desaparecer sus pensiones ahora tenían algo más inmediato y tangible que temer. Los analistas políticos más suspicaces comenzaron a sospechar que la aparición del chupacabras no era una simple coincidencia. El timín resultaba demasiado conveniente para el gobierno saliente, que necesitaba desesperadamente desviar la atención pública de sus fracasos económicos y políticos. La teoría conspiratoria sugería que el propio aparato gubernamental había orquestado esta distracción mediática masiva. La frase que circulaba en los círculos críticos del gobierno resumía perfectamente esta estrategia: nos quitaron las tortillas y los frijoles, pero nos dieron un monstruo para temer. Esta interpretación cínica reflejaba la creencia popular de que mientras los mexicanos buscaban al chupacabras, los verdaderos vampiros que drenaban la sangre del país continuaban operando impunemente desde los edificios gubernamentales. Sin embargo, los fenómenos extraños asociados con Carlos Salinas no se limitaron a criaturas míticas. A lo largo de los años, una coincidencia particularmente inquietante comenzó a documentarse cada vez que el expresidente regresaba a territorio mexicano después de sus largos exilios en el extranjero. Los sismógrafos registraban temblores de tierra con una frecuencia estadísticamente improbable durante sus visitas. Esta correlación entre la presencia física de Salinas y la actividad telúrica del país alimentó interpretaciones que rayaban en lo sobrenatural. La población, especialmente en las comunidades más tradicionales, comenzó a desarrollar la creencia de que el expresidente cargaba consigo una energía tan profundamente maligna que hasta la tierra misma reaccionaba con movimientos convulsivos ante su presencia. Los registros sísmicos mostraban efectivamente una concentración inusual de temblores menores durante los periodos en que Salinas visitaba México. Aunque los geólogos podían ofrecer explicaciones científicas racionales para estos eventos, la imaginación popular encontraba más satisfactoria la interpretación mística. Salinas traía consigo una maldición que se manifestaba a través de la inestabilidad del suelo mexicano. Esta percepción popular reflejaba algo más profundo que la simple superstición. Representaba la forma en que el inconsciente colectivo mexicano procesaba el trauma de haber sido gobernado por alguien cuyo poder parecía trascender los límites normales de la autoridad política humana. El 23 de marzo de 1994, México perdió no solo a un candidato presidencial sino también las últimas esperanzas de que el sistema político pudiera reformarse desde adentro. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato oficial del PRI para suceder a Carlos Salinas, cayó asesinado en Tijuana durante un mitin político en la colonia Lomas Taurinas. Su muerte marcó un antes y un después en la historia política mexicana, revelando hasta qué punto el poder estaba dispuesto a llegar para mantener el control absoluto. Colosio había sido escogido personalmente por Salinas como su sucesor, siguiendo la tradición del dedazo presidencial que caracterizaba al sistema político mexicano. Sin embargo, conforme avanzaba la campaña electoral, el candidato comenzó a mostrar señales preocupantes de independencia que no formaban parte del guión original trazado por el presidente saliente. En sus discursos más recientes, Colosio había comenzado a hablar de temas que el aparato gubernamental prefería mantener en silencio. Denunciaba abiertamente la pobreza extrema que afectaba a millones de mexicanos, criticaba la concentración de la riqueza en pocas manos, y prometía cambios reales en la forma de gobernar.
Estas declaraciones representaban una desviación peligrosa del proyecto político salinista, que requería continuidad absoluta para proteger los intereses creados durante el sexenio. El asesinato ocurrió en circunstancias que inmediatamente despertaron sospechas sobre la versión oficial. Mario Aburto Martínez, un joven aparentemente sin conexiones políticas claras, logró acercarse lo suficiente al candidato para disparar a quemarropa. La facilidad con que atravesó los cordones de seguridad y la precisión de los disparos sugirieron desde el primer momento que se trataba de algo más que el acto aislado de un desequilibrado mental. La reacción de Carlos Salinas ante la noticia del asesinato reveló aspectos perturbadores de su personalidad. Mientras el país se sumía en la conmoción y el dolor por la pérdida del candidato, el presidente apareció ante las cámaras con una frialdad que helaba la sangre. Sin mostrar emoción alguna, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva: el señor Luis Donaldo Colosio ha fallecido. Esta declaración, robótica y desprovista de cualquier sentimiento humano, contrastaba dramáticamente con la magnitud de la tragedia. No hubo palabras de pésame para la familia, no hubo expresiones de indignación por el crimen, no hubo promesas de llevar a los responsables ante la justicia. Solo una frase fría que sonaba más como un reporte empresarial que como el anuncio de la muerte del futuro presidente de México. Las investigaciones oficiales se centraron exclusivamente en Mario Aburto como autor material e intelectual del crimen. Sin embargo, las inconsistencias en su testimonio, las contradicciones en las evidencias balísticas y la rapidez con que se cerró el caso alimentaron las teorías sobre una conspiración más amplia que nunca fue investigada seriamente. Apenas un año antes del asesinato de Colosio, México había sido sacudido por otro crimen que también planteaba interrogantes inquietantes sobre las verdaderas fuerzas que operaban en el país. El 24 de mayo de 1993. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara en circunstancias que desafiaban cualquier explicación lógica según la versión oficial. Entre 1990 y 1992, Carlos Salinas orquestó la transformación económica más radical en la historia moderna de México. Bajo la bandera de la modernización y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente ejecutó un programa de privatizaciones que redistribuyó la riqueza nacional de manera que solo benefició a un círculo muy reducido de empresarios y políticos cercanos a su administración. El NAFTA se convirtió en la justificación perfecta para desmantelar el modelo económico que había caracterizado a México durante décadas. Salinas argumentaba que para competir con Estados Unidos y Canadá, el país necesitaba empresas privadas eficientes en lugar de corporaciones estatales burocráticas. Este discurso convenció a muchos mexicanos que anhelaban ver a su país ingresar al primer mundo, pero la realidad sería muy diferente a las promesas presidenciales. La primera gran privatización involucró a los bancos que habían sido nacionalizados durante la crisis de 1982. Estas instituciones financieras, que manejaban los ahorros y créditos de millones de mexicanos, fueron vendidas a precios ridículamente bajos a empresarios que tenían conexiones directas con los pinos. Los compradores no solo adquirieron los bancos por fracciones de su valor real, sino que además recibieron financiamiento gubernamental para completar las compras. Teléfonos de México representó quizás el caso más emblemático de cómo funcionaba realmente el proceso de privatización salinista. Carlos Slim Elú, un empresario que había mantenido discretas pero sólidas relaciones con el aparato gubernamental, adquirió la empresa Telefónica Nacional en condiciones extraordinariamente favorables. La compra le otorgó prácticamente el monopolio de las telecomunicaciones mexicanas, estableciendo las bases de lo que se convertiría en una de las fortunas más grandes del mundo. El caso de Imevisión, la televisora estatal que se transformó en TV Azteca, siguió el mismo patrón de corrupción institucionalizada. Ricardo Salinas Pliego, sin parentesco familiar con el presidente pero sí con conexiones políticas estratégicas, compró la cadena televisiva por una suma irrisoria considerando su potencial comercial. Esta adquisición le dio control sobre uno de los medios de comunicación más influyentes del país, poder que utilizaría para proteger y promover los intereses del nuevo orden económico. Las autopistas de cuota representaron otro ejemplo de cómo el gobierno transformó infraestructura pública en negocios privados extraordinariamente rentables. Carreteras construidas con recursos públicos durante décadas fueron entregadas a concesionarios privados que inmediatamente comenzaron a cobrar peajes exorbitantes a los usuarios. Los contratos de concesión se extendían por periodos de hasta 30 años, garantizando ganancias millonarias a los beneficiarios.
La estadística más reveladora del verdadero impacto de estas políticas se encuentra en las listas de las personas más ricas del mundo. En 1991, solo 2 mexicanos aparecían en la lista Forbes de billonarios. Al final del sexenio salinista, esta cifra había aumentado a 24. Esta transformación no reflejaba un crecimiento económico generalizado que hubiera beneficiado a toda la población, sino una concentración brutal de la riqueza en muy pocas manos. La creación de esta nueva oligarquía mexicana no fue un efecto colateral accidental de las reformas económicas, sino el objetivo central de todo el proyecto político salinista. El presidente había identificado que para mantener el poder real en México, necesitaba crear una clase empresarial que dependiera completamente de sus decisiones políticas y que, a cambio, le proporcionara el respaldo financiero necesario para controlar el sistema. Esta mafia del poder, como comenzó a ser conocida por los analistas críticos, funcionaba como un círculo completamente cerrado donde las mismas personas controlaban los medios de comunicación, los contratos gubernamentales más lucrativos, las decisiones políticas importantes y los recursos públicos más valiosos. En febrero de 1995, cuando Raúl Salinas fue arrestado por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Carlos Salinas de Gortari comprendió que su permanencia en México se había vuelto insostenible. El expresidente, cuya imagen pública había colapsado completamente tras la crisis económica y los escándalos familiares, tomó la decisión de abandonar el país antes de que las investigaciones pudieran alcanzarlo directamente. Dublín, Irlanda, se convirtió en su destino elegido por razones estratégicas cuidadosamente calculadas. Irlanda no tenía tratado de extradición con México, lo que proporcionaba a Salinas una protección legal prácticamente absoluta contra cualquier intento de las autoridades mexicanas de llevarlo de vuelta para enfrentar investigaciones. Además, el país europeo ofrecía la sofisticación financiera necesaria para manejar discretamente los recursos económicos acumulados durante su presidencia. La vida de Salinas en Dublín transcurrió bajo un perfil deliberadamente bajo. Alquiló una residencia elegante pero no ostentosa en uno de los barrios más exclusivos de la capital irlandesa, evitando cualquier exhibición de riqueza que pudiera atraer la atención de los medios de comunicación internacionales. Sus apariciones públicas se limitaron a actividades académicas ocasionales y reuniones con círculos empresariales europeos. Sin embargo, su alejamiento físico de México no significó el fin de su influencia en los asuntos nacionales. A través de una red sofisticada de intermediarios, telecomunicaciones seguras y reuniones discretas, Salinas mantuvo contacto constante con los principales actores del poder político y económico mexicano. Su voz seguía siendo escuchada en las decisiones más importantes, aunque ahora operaba desde las sombras. Los empresarios que habían sido beneficiados por las privatizaciones salinistas continuaron consultando regularmente al expresidente sobre sus estrategias de negocios. Las decisiones de inversión más importantes, las alianzas políticas cruciales, y hasta las políticas gubernamentales seguían pasando por el filtro de la opinión del hombre que había creado el nuevo orden económico mexicano. En México, Salinas mantenía un punto de operaciones que funcionaba como centro neurálgico de su influencia invisible. El rancho El Encino, ubicado en Agualeguas, Nuevo León, se había convertido en el lugar donde se realizaban las negociaciones más delicadas del poder mexicano. Esta propiedad, aparentemente dedicada a la ganadería, funcionaba en realidad como un centro de reuniones ultrasecretas donde se definían aspectos cruciales de la política y la economía nacional. El Encino ofrecía las condiciones perfectas para este tipo de encuentros. Su ubicación remota garantizaba privacidad absoluta, mientras que sus instalaciones lujosas proporcionaban el ambiente adecuado para recibir a visitantes de alto nivel. Los invitados llegaban en vuelos privados a aeropistas cercanas, eran transportados discretamente al rancho, y participaban en sesiones que combinaban entretenimiento social con negociaciones de poder. Los asados y el whisky añejado se convirtieron en elementos característicos de estas reuniones, creando una atmósfera informal que facilitaba las conversaciones más comprometedoras. El 1 de diciembre de 1994, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León tomó posesión como presidente de México, heredó aparentemente un país próspero y estable. Sin embargo, apenas 20 días después de la ceremonia de investidura, México se sumergió en la peor crisis económica de su historia moderna. Lo que se conocería como el error de diciembre reveló la verdadera dimensión de la herencia envenenada que Carlos Salinas había dejado a su sucesor.
La crisis comenzó con una devaluación aparentemente técnica del peso mexicano que rápidamente se transformó en una caída libre de la moneda nacional. En cuestión de semanas, el peso perdió más del 50% de su valor frente al dólar, arrastrando consigo los ahorros de millones de familias mexicanas y provocando una recesión que tardaría años en superarse. Para los analistas económicos más perspicaces, el timing de la crisis no podía ser una simple coincidencia. Carlos Salinas había logrado mantener artificialmente estable la economía mexicana durante todo su sexenio mediante mecanismos financieros insostenibles que funcionaban como una bomba de tiempo económica. Los tesobonos, instrumentos de deuda vinculados al dólar, habían permitido financiar el déficit gubernamental, pero creaban obligaciones de pago que el nuevo gobierno sería incapaz de cumplir. La teoría más siniestra sobre el error de diciembre sugería que Salinas había diseñado deliberadamente esta crisis para que explotara durante la administración de Zedillo. Esta estrategia cumplía varios objetivos. Primero, transfería la responsabilidad del colapso económico a su sucesor. Segundo, debilitaba la autoridad del nuevo presidente desde el inicio de su mandato. Y tercero, creaba las condiciones para un eventual regreso político de Salinas como salvador de la patria. Ernesto Zedillo, quien había llegado a la presidencia como candidato de emergencia tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se encontró súbitamente enfrentando una crisis que amenazaba con destruir no solo su gobierno sino también la estabilidad política de todo el país. Su respuesta incluyó medidas de austeridad drásticas y la implementación de políticas económicas que gradualmente fueron distanciándolo del proyecto salinista. Esta divergencia económica pronto se transformó en una guerra política abierta entre el expresidente exiliado y su sucesor. Zedillo comenzó a permitir investigaciones sobre la corrupción del sexenio anterior que habían sido sistemáticamente bloqueadas durante la transición. Los casos de enriquecimiento inexplicable, las privatizaciones fraudulentas y los vínculos con el narcotráfico empezaron a ser escrutinados por primera vez con cierta seriedad. La respuesta de Salinas desde el exilio fue igualmente agresiva. Utilizando su red de contactos en los medios de comunicación, empresarios leales y operadores políticos, comenzó una campaña sistemática para desestabilizar el gobierno de Zedillo. Cada crisis económica, cada problema político, cada escándalo era magnificado y utilizado para demostrar la supuesta incompetencia del nuevo presidente. El efecto tequila, como se conoció internacionalmente a la crisis mexicana, se extendió por toda América Latina, afectando las economías de Argentina, Brasil y otros países de la región. Esta dimensión internacional de la crisis proporcionó a Salinas argumentos adicionales para culpar a Zedillo de haber arruinado no solo a México sino también a toda la región. Sin embargo, la guerra entre ambos expresidentes alcanzaría su punto más espectacular una década después, cuando aparecieron en escena los famosos videos de Carlos Ahumada. En 2004, este empresario argentino-mexicano se convirtió en el centro de uno de los escándalos políticos más impactantes de la historia reciente de México. Los videos mostraban a René Bejarano, colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Las grabaciones fueron presentadas como evidencia de corrupción en el gobierno de la Ciudad de México, pero las investigaciones posteriores revelaron una conspiración mucho más compleja y siniestra. A los 77 años de edad, Carlos Salinas de Gortari se ha convertido en una figura que trasciende las categorías políticas tradicionales de México. Ya no es simplemente un expresidente controvertido, sino algo mucho más inquietante, el arquitecto invisible de un sistema de poder que continúa operando décadas después de que oficialmente dejara el cargo. Su influencia se ha vuelto tan penetrante y a la vez tan intangible que Andrés Manuel López Obrador acuñó para él un término que define perfectamente su estatus actual, el innombrable. Esta denominación captura algo fundamental sobre el papel que Salinas ocupa en el imaginario político mexicano contemporáneo. Es el hombre que todos conocen, que todos culpan, pero que nadie se atreve a nombrar directamente cuando se habla de las decisiones más importantes del país. Su presencia se siente en cada movimiento político significativo, en cada alianza empresarial importante, en cada decisión gubernamental trascendental, pero siempre desde las sombras, siempre de manera indirecta. López Obrador utilizó este término no solo como una etiqueta política, sino como una denuncia del funcionamiento real del poder en México. Según esta interpretación, Salinas se había convertido en el titiritero supremo de lo que el actual presidente llama la mafia del poder, una red interconectada de políticos, empresarios,
medios de comunicación y operadores que mantienen el control efectivo del país independientemente de quien ocupe formalmente la presidencia. Para contrarrestar esta imagen siniestra, Salinas ha desarrollado durante las últimas décadas una estrategia sofisticada de rehabilitación de su imagen pública. Ha publicado varios libros académicos con títulos respetables como Democracia Republicana y Muros, Puentes y Litorales, que buscan proyectar una imagen de intelectual serio y pensador político moderado. Estas publicaciones son distribuidas en universidades y círculos académicos, creando una narrativa alternativa sobre su legado histórico. La estrategia incluye también apariciones cuidadosamente calculadas en foros internacionales, donde se presenta como un estadista experimentado que puede ofrecer perspectivas valiosas sobre los desafíos contemporáneos de América Latina. Estas actividades le permiten mantener relevancia pública mientras proyecta una imagen de sabiduría y moderación que contrasta deliberadamente con las acusaciones de corrupción y autoritarismo que han marcado su carrera. Sin embargo, detrás de esta fachada académica, continúa operando la maquinaria política más sofisticada que México haya conocido. Fuentes cercanas a los círculos del poder aseguran que funcionarios electos de todos los niveles, desde alcaldes hasta gobernadores, continúan consultando regularmente con Salinas sobre decisiones importantes. Estas consultas no son oficiales ni públicas, pero forman parte de un protocolo informal que reconoce su autoridad como consejero supremo del sistema. La red de operadores políticos que Salinas construyó durante su presidencia se ha expandido y sofisticado con el tiempo. Actualmente tiene representantes en todos los partidos políticos principales, desde el PRI hasta Morena, pasando por el PAN y los partidos locales. Esta infiltración transpartidista le permite influir en procesos electorales, negociaciones legislativas y decisiones gubernamentales sin importar qué partido esté formalmente en el poder. ¿Y qué tal? ¿Lograste absorber todo esto? Acabamos de desenterrar secretos que estaban enterrados hace más de 30 años. Los tentáculos del poder que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Carlos Salinas de Gortari no es solo un expresidente, es el arquitecto de un sistema que moldeó el México que conocemos hoy. Las muertes misteriosas, los asesinatos políticos, las fortunas inexplicables, todo forma parte de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Pero esta es apenas la punta del iceberg. Todavía existen muchos secretos por descubrir, muchas verdades por revelar sobre cómo el poder realmente funciona detrás de las cortinas. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te impactó tanto como me impactó a mí? ¿Ya sospechabas algo así o te sorprendiste completamente? Comenta aquí abajo qué te pareció este video. Tu opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad. Si este contenido te abrió los ojos a una realidad que pocos conocen, deja ese like para fortalecer el canal y ayudarme a traer más contenidos explosivos como este. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más sombríos de la política mundial, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ***, porque tengo muchas más bombas que soltar. Y no vas a querer perderte ninguna. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impresionó de esta historia, qué parte te pareció más impactante, y qué otros casos te gustaría que investigara. Tu participación es lo que hace especial a este canal. Nos vemos en el próximo video, y prepárate, porque la siguiente historia va a ser aún más perturbadora. Hasta la próxima, y no se olviden, la verdad siempre sale a la luz.